¿Cómo están mis queridos hermanos? Vamos a empezar el estudio de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es una iglesia que existía en la parte central de Etiopía. La iglesia de Esmirna es la tercera ciudad más importante. Éfeso era un centro político, Esmirna es un centro comercial, y luego vamos a estudiar el centro religioso o cultural de Etiopía, de las iglesias, que es la iglesia de Pérgamo. Por ahora vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna viene del mismo hebreo de mirra, que era una semilla que se machucaba y salía una fragancia muy agradable. La mirra fue, acordémonos, uno de los regalos que le dieron los Reyes Magos a Jesucristo. Acuérdense que él recibió 3 regalos. El primer regalo, oro como rey, incienso como sacerdote y mirra como mártir o como testigo. Todo mártir, acordémonos que es un testigo, y todo testigo es un mártir. Bueno, decimos que Esmirna era una ciudad que se encontraba cerca al mar Egeo. Se llama la perla del mar Egeo. Es la tercera ciudad de importancia. La segunda es Ankara y lógicamente la primera es Estambul, es la capital de Etiopía, de Turquía. No podemos confundir Turquía con Etiopía. Etiopía queda en el África, Turquía queda en el mar Mediterráneo, en lo que se conoce hoy en día como Eurasia, los límites entre Europa y Asia. Bueno, decíamos que esta ciudad, Dios le manda un mensaje al Señor Jesucristo a través del ángel, y dice: escríbele al ángel de la iglesia en Esmirna. Vuelvo a recalcar de la palabra ángel, que es un mensajero que Dios tiene allí en cada iglesia, un pastor que es el ángel de la iglesia. Cuando un pastor toca un tema y es recalcante en ese tema, nosotros como iglesia, en vez de estar como cuestionando qué es lo que tanto es lo que el pastor está insistiendo, más bien debíamos de cuestionarnos por qué el pastor está tocando tanto este tema. Porque él tiene una doble responsabilidad. Un pastor no solamente es una persona que tiene que responder por su familia, sino que debe de responder por la iglesia. Cuando un pastor muere, el pastor debe responder por la iglesia delante de Dios. Cuando un hermano cualquiera muere, responde por su familia. ¿Qué hizo usted con su esposa? ¿Qué le enseñó a sus hijos? ¿Dónde están? Pero el pastor tiene esta carga adicional. Bueno, decimos que la palabra Esmirna viene del mismo hebreo mirra, y que fue una iglesia sufrida. La palabra mirra también significa sufrimiento. Decimos que esta iglesia se conoce como la iglesia perseguida o la iglesia mártir. Dice allí que aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para ser probado, y tendréis tribulación por 10 días. Esta tribulación no tiene nada que ver con la gran tribulación, y mucho menos con la tribulación como la conocemos hoy en día. Esta tribulación se refiere a estos 10 días se refieren a los 10 emperadores que gobernaron en esta región. El primero pues fue Nerón, que persiguió a los cristianos del 64 al 68 después de Cristo. Acordémonos que fue el que mató al apóstol Pablo. Después fue Domiciano, del año 92 al 96, que fue quien desterró a la isla de Patmos a Juan, después de haberlo echado en un caldero con aceite, como ya lo expliqué en el libro en el estudio de Éfeso. Luego estuvo Trajano en el año 104 al 117, que mató a San Ignacio en la hoguera. Después estuvo Marco Aurelio del 161 al 180 después de Cristo. Fue quien intentó asesinar a Policarpo en el Coliseo
pero Germánico, un anciano de 96 años, se abalanzó sobre las fieras. Yo no sé si ustedes recuerden esta historia, yo la conté en alguna ocasión en algún mensaje, que este hermano Germánico capturaron a Policarpo e intentó el rey Marco Aurelio matar a Juan. Y entonces Germánico se abalanzó sobre las fieras y le dijo: predíquele a la multitud. Y mientras Juan predicaba, mientras Policarpo, el alumno de Juan, acordémonos que Policarpo fue un alumno de Juan y fue el fundador de esta iglesia. Él fue el primer pastor y fundador de la iglesia en Esmirna. Se me ha olvidado dar este detalle. Entonces, Policarpo, que era alumno de Juan, cayó allí al Coliseo a ser devorado por las fieras, pero Germánico, otro anciano gobernante de la iglesia, dijo: hermano Policarpo, predique usted y yo voy a ser devorado por las bestias. Y él se la abalanzó a las bestias para que lo comieran. Pero cuando Policarpo hablaba a la multitud de arrepentirse, de convertirse, dice la historia que se botaban los romanos desde arriba abajo al Coliseo, gritando: yo también quiero ser cristiano, yo quiero ser seguidor de Cristo, quiero morir por Cristo. Y murieron más romanos que cristianos allí en el Coliseo que tenía Esmirna. Es una de las anécdotas de este emperador. Después lo tuvo guardado un tiempo a Policarpo y finalmente lo mataron. Estatio Quadratus, que fue el magistrado que lo condenó a nombre del emperador, le preguntó que si se retrataba y maldecía a Cristo, evitaba morir. A él lo condenaron también a Policarpo, como Juan, en una paila pero sin aceite, como carne asada, lo asaron virtualmente y allí lo metieron y de esta manera murió. Estatio Quadratus, que fue el magistrado que lo condenó a Policarpo a morir en la hoguera, de esta manera, el Policarpo le dijo: yo cómo voy a negar a mi Señor, que lo único que ha hecho durante estos 96 años ha sido bendecirme. ¿Cómo yo voy a maldecir a quien me ha bendecido? Y allí murió. Bueno, para hacer más corto el cuento, después siguió Severo, el sexto Maximiano, séptimo Besio, octavo Aureliano, noveno Valeriano y por último Diocleciano. Ya expliqué que el pastor de allí, fundador de esta iglesia, fue Policarpo, que fue discípulo de Juan. Y vamos a entrar en sí a la palabra de Dios. Los 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Acordemos una frase muy famosa del pastor Moody. Él decía: el que nace una vez muere 2 veces, pero el que nace 2 veces muere una sola vez. Entonces, como cristianos, nosotros volvemos a nacer cuando recibimos a Cristo, y esto nos evita la segunda muerte, que es la que está hablando aquí, la muerte eterna. La primera muerte es cuando nos entierra nuestro cuerpo físico, y la segunda muerte es cuando vamos ante el tribunal de Cristo, y si no hemos recibido al Señor, seremos condenados y lanzados a un lago de fuego con Satanás. Bueno, hermanos, este es el estudio del libro de la iglesia de Esmirna. Es un estudio pequeño. La corona de la vida, pues después, cuando haga un estudio que quiero hacer sobre las diferentes coronas que vamos a recibir en el cielo, está corona de vida, corona de gloria, coronas de alabanza, coronas, hay creo que son 7 coronas también.
y también cada corona tiene sus perlas, sus diamantes, sus joyas, y eso es básicamente la, la historia de las coronas que después vamos a ver. Bueno, hermanos, Dios los bendiga.